A más de 60 millas de la costa de Nueva Jersey, los buzos descendieron hacia un punto sin nombre marcado en un trozo de papel. Allí, bajo una presión que aplastaba el cuerpo y oscurecía los sentidos, apareció una forma imposible, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial intacto y cubierto por medio siglo de arena. No debía existir, ningún registro mencionaba su pérdida en esa zona. Sin embargo, los ojos de John Chatterton y Richie Kohler lo estaban viendo. Dentro, los cables, los relojes y los restos contaban una historia detenida desde 1945. El hallazgo no solo desafiaba a la historia, también a la razón. ¿Quiénes eran los hombres atrapados allí? ¿Qué hacía un U-boat nazi tan cerca de América? Lo que empezó como una inmersión de rutina se convirtió en una obsesión que los llevaría al límite físico y mental, entre corrientes mortales, oscuridad absoluta y el silencio intacto de 56 marinos olvidados. Las coordenadas del misterio, el día que todo cambió en Brielle. En la costa de Nueva Jersey, a comienzos de septiembre de 1991, el buzo Bill Nagel esperaba sobre un muelle viejo de madera a un pescador que le había prometido algo inusual: las cifras que marcaban un punto desconocido en el fondo del Atlántico. Mientras caminaba de un lado a otro sobre las tablas húmedas del muelle de Brielle, presentía que aquel encuentro sería diferente. El aire traía olor a sal y a madera podrida, el puerto estaba casi vacío y las embarcaciones golpeaban suavemente contra las amarras. Cuando el hombre apareció, traía en la mano un papel arrugado con unas coordenadas escritas a lápiz. En ese momento, Nagle comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. Brielle no era un lugar glamuroso. Era un pueblo de pescadores, de mecánicos de muelle y de marineros curtidos. Al terminar el verano, la brisa se llevaba el maquillaje turístico y quedaban los vecinos de siempre, los que vivían del mar y de los botes. Nagle era uno de ellos. Había construido con sus propias manos el Seeker, un barco robusto de más de 20 metros, preparado para transportar buzos hasta los naufragios más profundos del Atlántico. Su aspecto, sin embargo, no delataba su pasado. Con 40 años, la piel tostada, el cuerpo delgado y la botella de bourbon siempre a mano, parecía un marinero común. Pero hacía tiempo había sido una leyenda. Durante los años 70 y 80, Nagle se convirtió en un nombre conocido entre los buzos de pecios. Cuando la mayoría de los hombres temía bajar más de 40 metros, él descendía el doble, adentrándose en barcos hundidos donde la oscuridad y la presión podían matar en segundos. No buscaba oro ni tesoros, sino la historia detenida en la ruina de un casco o en un reloj oxidado. Cada naufragio representaba un instante congelado de la vida humana en el mar. Su mente podía reconstruir los barcos a partir de sus restos, como si los viera navegar otra vez. Esa habilidad lo distinguía. En 1985 alcanzó la cima de su carrera con la recuperación de la campana del Andrea Doria, el transatlántico italiano hundido en 1956. La campana era el símbolo supremo para un buzo, y Nagle la encontró cuando otros la daban por perdida. Aquella hazaña lo elevó al panteón de los grandes. Su foto colgaba en las embarcaciones de buceo más famosas, pero el éxito trajo soledad y exceso. Con el tiempo, el whisky se volvió parte de su rutina. Intentó vivir del Seeker, ofreciendo viajes a buzos recreativos, aunque los despreciaba. Para él, aquellos clientes no eran exploradores, sino turistas con aletas verdes que bajaban a posar frente a una hélice oxidada. La bebida y su carácter lo hundieron. Gritaba a los clientes, insultaba a los instructores y desviaba el barco hacia naufragios peligrosos sin consultar a nadie. Su reputación se desplomó junto con su cuerpo delgado y su piel amarillenta. En 1991, Nagle apenas mantenía el Seeker operativo. En el puerto todos lo conocían, y todos sabían dónde encontrarlo cuando terminaba la jornada. En el bar Harbor Inn, conocido entre los locales como el Horrible Inn. Era un sitio grasiento, lleno de humo, marineros, mecánicos y buzos curtidos. Allí, entre vasos de plástico y olor a cerveza, escuchó al pescador Skitz hablar por primera vez del lugar que cambiaría todo. Skitz era capitán de una pequeña embarcación de pesca. Llevaba años recorriendo las aguas de Nueva Jersey y guardaba en secreto sus mejores puntos, los que daban más peces. Tenía una libreta llena de coordenadas codificadas conocidas solo por él. Entre esas marcas había una que lo intrigaba.
Estaba a unas 60 millas de la costa, en una zona profunda donde el sonar mostraba una masa metálica enorme. Cada vez que arrojaba el anzuelo, la pesca era abundante, como si un ecosistema entero hubiera crecido sobre aquella estructura. Sabía que algo grande y desconocido yacía ahí abajo, pero nunca lo había contado. Aquella noche, entre tragos, Skits decidió hablar. Le dijo a Nagel que existía un sitio misterioso a unos 200 pies de profundidad, donde los peces parecían multiplicarse. No sabía qué era, pero intuía que se trataba de algo importante. Nagel, que entendía el valor de una intuición marinera, no pidió detalles. Sabía que los capitanes defendían sus coordenadas como si fueran tesoros. Sin embargo, Skits propuso un intercambio. Le daría la ubicación si Nagle le entregaba a cambio los datos de un pequeño pecio costero que usaba para pescar. Sellaron el trato para el día siguiente. Cuando amaneció, Nagle esperó en el muelle, impaciente. El pescador llegó con un papel manchado de grasa donde estaban escritos los números del Loran-C, el sistema de posicionamiento que usaban los marinos antes del GPS. Mientras Skits copiaba las cifras, le advirtió que la zona era peligrosa, con fuertes corrientes y aguas impredecibles. Nagle lo escuchó sin darle demasiada importancia. Cuando tuvo el papel en la mano, supo que estaba sosteniendo la promesa de algo extraordinario. Guardó las coordenadas en su cartera, escritas en un código que solo él comprendía, y se fue directo al teléfono para llamar a John Chatterton. Chatterton era un buzo comercial de voz fuerte y carácter firme. Había trabajado en construcciones submarinas alrededor de Manhattan y en rescates imposibles. Era uno de los pocos que compartía la misma visión romántica y obsesiva del buceo que Nagel había tenido en su mejor época. Se conocieron años atrás, en una expedición donde Chatterton se ofreció voluntariamente a recuperar el cuerpo de un buzo muerto en el fondo del mar. Desde entonces, Nagel lo respetó como a un igual. Cuando Nagel le contó sobre las coordenadas, Chatterton aceptó de inmediato. Decidieron organizar una expedición con un pequeño grupo de buzos de confianza. Llamaron a los más experimentados, pero muchos se negaron. Preferían gastar su dinero en naufragios conocidos y seguros. En aquellos años, la exploración verdadera estaba en decadencia. La mayoría de los buzos quería sitios fotografiados, no lugares inexplorados. Los dos hombres no se desanimaron. Buscaron hasta completar 12 plazas en el Seeker. El viaje se programó para la madrugada del 2 de septiembre de 1991. La tripulación cargó los tanques, reguladores, cuchillos, luces y herramientas. Afuera hacía frío y el puerto estaba silencioso. A la 1 de la mañana, Nagle revisó la lista y encendió los motores. Las luces del muelle quedaron atrás mientras el barco avanzaba hacia el Atlántico. Nadie sabía qué encontrarían. Algunos pensaban que sería un montón de basura hundida, otros imaginaban una barcaza olvidada. Pero para Nagel y Chatterton, lo que importaba era la posibilidad de descubrir algo que nadie había visto desde que se hundió. El Seeker navegó durante horas hacia el este, guiado solo por las cifras escritas en aquella servilleta grasienta. En la oscuridad del mar, los dos hombres se miraban con la mezcla de emoción y duda que acompaña a los verdaderos exploradores. No tenían garantías, solo intuición. Y mientras la costa desaparecía detrás de ellos, el sonido de los motores se mezclaba con el rugido del océano. La expedición había comenzado, y bajo las coordenadas del pescador los esperaba un misterio que cambiaría la historia del buceo para siempre. En las profundidades del peligro, la ciencia y el miedo del buceo extremo. A bordo del Seeker, el ambiente era silencioso mientras el barco se alejaba del puerto rumbo a las coordenadas desconocidas. En la cabina, los motores vibraban con un ritmo constante y metálico. En el salón, los 12 buzos se acomodaban en literas angostas, tratando de dormir antes del amanecer. Algunos repasaban sus equipos, otros se quedaban mirando el techo, imaginando qué encontrarían en el fondo. El aire olía a sal, grasa y neopreno húmedo. El viaje sería largo, y cada hombre sabía que lo que los esperaba no era un simple paseo. Esa noche el mar estaba tranquilo, pero nadie ignoraba lo que significaba una inmersión a más de 200 pies. A esa profundidad, el agua no perdona errores. La presión comprime el cuerpo, distorsiona la mente y convierte cada respiración en una lucha invisible. En el mundo de los naufragios, cada descenso es un pacto con la muerte. La diferencia entre un buzo experimentado y un cadáver flotando puede depender de unos segundos de calma o de un pensamiento errado.
Para quienes buceaban en pecios, la superficie representaba la frontera con lo humano. Más allá comenzaba un entorno sin oxígeno, sin luz y sin margen para la duda. En la oscuridad total, el sonido se desvanecía y solo quedaba el pulso del propio corazón resonando dentro del traje. Descender por la línea de anclaje era como caer por un túnel sin final, con el color azul volviéndose negro. Cada 10 metros, el cuerpo sentía cómo la presión se duplicaba. Los oídos dolían, los pulmones se comprimían, y el reloj de profundidad avanzaba con un ritmo que no admitía distracciones. El peligro no era solo físico, la mente jugaba su propia batalla. A los 150 pies, el nitrógeno disuelto en la sangre actuaba como un narcótico. La llamada narcosis hacía que los pensamientos se ralentizaran y las decisiones se volvieran torpes. Algunos buzos creían ver luces o escuchar voces. Otros se sentían eufóricos, como si el fondo los llamara a quedarse para siempre. La mayoría aprendía a reconocer las señales. Una risa sin motivo, un gesto fuera de lugar, un olvido fatal. No existían drogas que contrarrestaran el efecto. Solo la experiencia y el autocontrol podían mantener la cordura, pero incluso los más disciplinados sabían que el verdadero enemigo era el ascenso. Cuando el buzo sube demasiado rápido, el gas comprimido en la sangre se expande en burbujas que pueden bloquear arterias, dañar tejidos o paralizar el cerebro. La enfermedad por descompresión ha matado a más exploradores que cualquier tiburón o corriente marina. Por eso los relojes, las tablas y los ordenadores de buceo se convertían en su única guía. Cada minuto estaba calculado. Cada metro debía respetarse. Saltarse un solo punto de parada podía significar el final. En la cubierta del Seeker, las conversaciones giraban en torno a esos peligros. Chatterton, acostumbrado a trabajar en las profundidades más duras, hablaba poco, pero todos sabían que era el hombre más preparado del grupo. Nagle confiaba en él para dirigir la inmersión. A diferencia de los buzos recreativos, ninguno de ellos buscaba trofeos ni fotos. Lo que los movía era la curiosidad de entender qué había pasado bajo esas aguas. Al amanecer, el sonar del barco detectó una forma sólida en el fondo. Nagle redujo los motores y gritó por la radio: «¡Hay algo ahí abajo!». Los hombres se miraron con una mezcla de miedo y expectación. Nadie sabía si sería una barcaza o un barco perdido de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto era que el punto coincidía con las coordenadas del pescador. El primero en equiparse fue John Chatterton. Revisó su linterna, comprobó la presión de los tanques y se dejó caer al agua junto a la línea de anclaje. El descenso era una cortina de burbujas que se apagaba con la luz del sol. A los 200 pies, la oscuridad era total. Solo un haz blanco cortaba el vacío. Frente a él se levantaba la silueta metálica de un submarino cubierto de limo. Las escotillas estaban cerradas y las letras corroídas por el tiempo. Chatterton giró alrededor del casco, tocando la superficie rugosa con la mano enguantada. El pecio estaba inclinado sobre un costado. El metal estaba roto en varias secciones, y del interior salía una nube de sedimento que hacía imposible ver más de 1 metro. Avanzó despacio, usando el carrete de guía para no perder la orientación. Sabía que muchos buzos habían muerto por confiar en su instinto. En ese mundo, una sola exhalación bastaba para levantar una tormenta de polvo y convertir el mar en una oscuridad sólida. En el interior, las formas eran apenas reconocibles. Tuberías retorcidas, cables colgantes, restos de válvulas y objetos desconocidos. Chatterton no veía tripulantes, pero sentía su presencia. El silencio absoluto le pesaba en los oídos. A esa profundidad, los pensamientos se escuchan más fuerte que los sonidos. Permaneció unos minutos más, observando el instrumental del submarino, y luego comenzó a subir. La corriente lo golpeaba de frente, y cada metro parecía una montaña. En la superficie, los demás esperaban su señal. Cuando emergió, jadeando, Nagle lo ayudó a quitarse la máscara. Ninguno habló durante unos segundos. Chatterton solo alcanzó a decir: «Es enorme». Los hombres se miraron sin entender del todo lo que eso significaba. Si era un submarino alemán, habrían encontrado algo que nadie había visto desde 1945. Mientras los demás se preparaban para descender, Nagle se quedó observando el horizonte. A pesar de su aspecto envejecido y sus manos temblorosas, sentía la misma euforia que en sus mejores años. Por un instante olvidó el alcohol, las deudas y las humillaciones.
Allí, sobre el Atlántico, era otra vez el explorador que había recuperado la campana del Andrea Doria. Los buzos bajaron uno tras otro por la línea. Algunos se quedaron en la cubierta, incapaces de resistir el vértigo de pensar en lo desconocido. Los que se atrevieron a bajar volvieron con descripciones confusas. Una torreta inclinada, compartimientos aplastados, una escotilla abierta. Nadie lograba ver el conjunto completo. En la confusión, todos coincidían en una cosa. La estructura era demasiado grande para un barco común. Entre ellos estaba Kevin Brennan, un buzo joven que descendió sin medir su propio límite. Mientras exploraba el costado del casco, la corriente lo arrastró y durante unos segundos perdió la referencia. La silueta del submarino parecía moverse como si cobrara vida. Alucinó con la música de Das Boot, la famosa película de guerra. Por un instante creyó ver los ojos de alguien detrás de una escotilla. Logró regresar a la línea con los pulmones ardiendo y la cabeza aturdida. «No volveré a soltarme de ese cable», se dijo mientras subía. Cuando todos estuvieron de regreso, los buzos discutieron lo que habían visto. Las teorías se multiplicaron. Algunos pensaban que podía tratarse de Lu 550, un submarino alemán hundido en el Atlántico Norte. Otros creían que era un modelo estadounidense perdido cerca de Maryland. No había consenso, y la falta del característico torreón del submarino solo aumentaba el misterio. Entonces, uno de los hombres, John Jurga, recordó que había comprado un libro técnico sobre submarinos alemanes. Lo abrió sobre una mesa y todos se acercaron. Las ilustraciones coincidían con lo que habían visto. Los tanques cilíndricos, los conductos, las válvulas de ventilación. No cabía duda, lo que yacía bajo ellos era una auténtica U-boat alemana. Nagel y Chatterton se apartaron del grupo. En la cabina del Seeker conversaron con seriedad. Sabían que encontrar una U-boat no era suficiente. Lo importante sería identificar cuál era. Solo así podrían escribir historia. Anunciar un hallazgo sin certeza sería un error imperdonable. Además, revelar el descubrimiento antes de tiempo atraería a buzos rivales. En esas aguas, los secretos valían más que el oro. Con el sol cayendo sobre el Atlántico, los motores del Seeker se encendieron otra vez. El barco apuntó de regreso hacia la costa mientras las olas rompían contra la proa. Chatterton y Nagel sabían que aquel era solo el comienzo. Habían hallado un submarino perdido en la oscuridad, pero lo que quedaba por descubrir, su nombre, su historia y el destino de su tripulación, los arrastraría mucho más hondo que el mar. Más allá del horizonte, el pasado que forjó a un explorador. Antes de que su nombre se asociara a descubrimientos en el Atlántico, John Chatterton había vivido muchas vidas. Su historia comenzó en los suburbios de Long Island, en una familia que no destacaba por el lujo, pero sí por el orgullo militar. Su madre, Patricia, le hablaba constantemente de su abuelo, el almirante Ray Harrison, un hombre que simbolizaba el honor y el deber en tiempos difíciles. Aquel ejemplo lo marcó desde niño. Mientras otros soñaban con estadios o autos deportivos, él imaginaba océanos. Creció observando el horizonte desde la costa, intentando descifrar qué había más allá del límite donde el cielo y el mar se tocaban. En la escuela, Chatterton no encajaba del todo. Le molestaban la rutina y la superficialidad de los que lo rodeaban. Sentía que la vida tenía que ser algo más que exámenes y pequeñas ambiciones. Durante su adolescencia, comenzó a buscar experiencias que lo sacaran de esa monotonía. Trabajó limpiando muelles y ayudando a pescadores, aprendiendo sobre corrientes, mareas y vientos. En aquellos días descubrió que el mar no solo imponía respeto, también ofrecía un tipo de silencio que no existía en tierra firme. Ese silencio lo acompañaría toda su vida. Al cumplir 20 años, decidió alistarse en el ejército. No lo hizo por patriotismo ni por tradición familiar, sino porque necesitaba probarse a sí mismo. Terminó en Vietnam como médico de combate, en una selva que parecía devorar el sonido y la razón. Sus días se llenaron de gritos, heridas y decisiones que se tomaban en segundos. Aprendió a mantener la calma frente al caos y a controlar el miedo, porque en la guerra el pánico era contagioso y mortal. Los soldados heridos confiaban en él, y aunque muchos no sobrevivían, su serenidad bastaba para que creyeran que aún había esperanza. En medio del horror, conoció a un soldado apodado Mouse, pequeño y rápido, que solía reír incluso bajo fuego enemigo. Mouse se convirtió en su compañero más cercano. Juntos compartieron días sin dormir.
Noches de emboscadas y momentos de silencio donde solo se oía la lluvia cayendo sobre la selva. Un día, durante una patrulla, Mouse fue alcanzado por una explosión. Chatterton trató de mantenerlo con vida, pero fue inútil. Aquel episodio se le grabó en la memoria. Desde entonces, comprendió que la valentía no consistía en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Cuando regresó a Estados Unidos, no encontró un lugar al que pertenecer. La guerra había terminado, pero su mente seguía en el frente. Probó distintos trabajos, descargó cajas, reparó motores y condujo taxis por Nueva York. Nada le daba sentido. Las calles le parecían demasiado estrechas y el ruido demasiado constante. Extrañaba la inmensidad del mar y la sensación de insignificancia que le producía el horizonte. Fue en esos años de confusión cuando conoció a un grupo de pescadores que trabajaban en los barcos de vieiras. Sin pensarlo demasiado, se unió a ellos. Las jornadas en alta mar eran brutales. Dormían poco, comían cuando podían y soportaban el frío cortante del Atlántico. Sin embargo, Chatterton se sentía vivo. Mientras los demás solo veían redes y conchas, él veía historias sumergidas. En ocasiones las dragas levantaban trozos de madera, fragmentos de metal y objetos antiguos. Cada uno parecía tener un secreto. Su curiosidad crecía con cada viaje, y pronto empezó a bucear para ver con sus propios ojos lo que quedaba bajo las olas. El agua se convirtió en su refugio. Bucear le devolvía la calma que había perdido en la guerra. Bajo el mar el ruido desaparecía y solo quedaban sus pensamientos. Aprendió a moverse con precisión, sin gastar energía, respirando de forma rítmica, casi meditativa. Era como si la profundidad le ofreciera una segunda oportunidad. En los años siguientes se entrenó de manera obsesiva, estudiando los efectos de la presión, la mezcla de gases y las técnicas de ascenso. Su meta no era el dinero ni la fama, sino entender cómo sobrevivir donde otros habían fallado. A mediados de los años 80 decidió certificarse como buzo comercial. El trabajo lo llevó a lugares peligrosos, alcantarillas, túneles, puertos contaminados y zonas industriales bajo el agua. En Nueva York pasaba horas sumergido en la oscuridad, rodeado de restos metálicos y estructuras corroídas. A veces, al emerger, el olor del aceite y del óxido se le quedaba pegado a la piel. Ese ambiente hostil lo forjó. Aprendió a confiar ciegamente en su equipo, a reaccionar sin vacilación y a mantener la concentración absoluta incluso cuando la visibilidad era nula, una disciplina más férrea que cualquier entrenamiento militar. Su reputación creció entre los buzos. Lo respetaban por su precisión y su compostura. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, los demás escuchaban. En una ocasión, durante un trabajo de mantenimiento, un compañero quedó atrapado bajo una viga. Chatterton se lanzó sin dudar, lo liberó y lo subió a la superficie sin perder un segundo. Ese tipo de decisiones directas lo definían. Muchos decían que no temía a nada, pero la verdad era distinta. Simplemente había aprendido a convivir con el miedo. Con el tiempo, su habilidad lo llevó a participar en rescates de pecios hundidos. Aquello lo fascinaba más que cualquier otra cosa. No se trataba solo de buscar objetos, era reconstruir una historia perdida. En cada naufragio veía un fragmento del pasado detenido, una lección de orgullo y tragedia. Fue en una de esas expediciones cuando conoció a Bill Nagel, un hombre mayor, de carácter fuerte y pasado glorioso. Chatterton reconoció en él a un espíritu parecido al suyo, alguien que vivía para el riesgo y la búsqueda. Trabajar con Nagel fue una mezcla de aprendizaje y desafío. El viejo capitán lo trataba con dureza, pero también con respeto. Chatterton admiraba su valentía, aunque a veces lo irritaba su temperamento impulsivo. A bordo del Seeker comprendió que el mar podía ser tanto maestro como verdugo. Cada inmersión los acercaba a los límites del cuerpo humano. Ver cómo Nagel se deterioraba con el tiempo lo marcó profundamente. Supo que la obsesión también podía destruir. En esos años, Chatterton desarrolló una filosofía propia sobre el buceo. Para él, un naufragio no era un campo de juego ni un tesoro por reclamar, sino una tumba. Creía que cada barco hundido merecía respeto, que los restos humanos eran parte de una historia que debía contarse con dignidad. Esa ética lo separó de muchos buzos que solo buscaban fama o reliquias. Cuando descendía a las profundidades, no lo hacía para conquistar, sino para comprender. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a sonar entre los exploradores más serios de la costa este.
Cada misión reforzaba su precisión y su capacidad de mantener la mente fría bajo presión. Sin proponérselo, se convirtió en el tipo de hombre que otros seguían, y aunque rara vez hablaba de su vida anterior, quienes lo conocían sabían que el pasado lo había forjado a fuego. Cuando Bill Nighy lo llamó en 1991 para hablar de unas coordenadas encontradas en un papel arrugado, Chatterton no dudó. No necesitaba saber más. Sabía que, una vez más, el mar lo estaba llamando. Lo que no imaginaba era que esa llamada lo llevaría a enfrentarse al mayor desafío de su vida: desenterrar los secretos de un submarino alemán perdido bajo el Atlántico. Allí, en la oscuridad que siempre lo había atraído, el hombre formado por la guerra, el dolor y la disciplina se encontraría por fin con su destino. Bajo la piel del acero. John Chatterton entró al interior del U-505, el submarino alemán conservado en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. A su alrededor se extendía un laberinto de tubos, válvulas, indicadores y cables que parecían negar la idea de que la vida humana no podía sostenerse bajo el agua. Las secciones más amplias apenas permitían el paso de una persona. En ciertos puntos, los tripulantes habrían tenido que avanzar cabeza abajo por escotillas redondas de acero. No existía espacio para el descanso. Los camarotes eran tan estrechos que incluso el comandante debía dormir encogido. El audio del recorrido explicaba la rutina a bordo. 3 turnos en literas diminutas, algunos hombres comiendo o descansando junto a los torpedos, sobre cajas de alimentos o entre patatas y salchichas. Las mareas agitaban el casco como si fuera un juguete, lanzando a los hombres contra los mamparos y haciendo caer el único puchero del fogón. La humedad goteaba de los tubos, helando las nucas de los marineros. Solo el cuarto de motores ofrecía calor, aunque a cambio de un ruido ensordecedor y aire cargado de monóxido de carbono. Las enfermedades, los mareos y el olor persistente eran parte del precio. Los submarinos se convertían en cloacas flotantes. Apenas se usaba un retrete, el otro se llenaba con víveres. Una simple maniobra incorrecta al vaciarlo podía provocar una inundación fatal. En misiones largas, los desechos se almacenaban en tubos de torpedo para ser expulsados al mar en una maniobra conocida entre ellos como garbage shot. Con el tiempo, el hedor de los hombres superaba al de la basura. Chatterton, fascinado, detenía el reproductor de audio cada pocos pasos para examinar los materiales, memorizar estructuras, pensar cómo se verían cubiertas de óxido tras medio siglo bajo el Atlántico. Anotaba mentalmente cada detalle que pudiera servirle cuando regresara al pecio hallado frente a Nueva Jersey. Volvió a recorrer el submarino varias veces, ignorando las quejas de los turistas. Se concentró en los instrumentos de navegación, las tablas de cartas y los compartimentos que, con suerte, podrían conservar placas o documentos identificatorios. Imaginaba los escenarios del hundimiento: fuego interno, impacto, avería, inundación. En cada posibilidad visualizaba cómo el casco se partiría, dónde podrían abrirse brechas y qué lugares ofrecerían acceso a un buzo. Antes de tomar su vuelo de regreso, compró un bloc amarillo y un rotulador rosa. Marcó en el dibujo del submarino los puntos más prometedores para hallar una placa de constructor o algún número de serie. Pensó: ya tengo lo que vine a buscar, he comprendido cómo era un U-boat. El regreso a la costa de Nueva Jersey estaba fijado para el 21 de septiembre de 1991. La tripulación sería casi la misma, con una ausencia y un nuevo rostro. Ron Ostrowski no podría ir. En su lugar iría Dan Crowell, un viejo tripulante del Seeker. La emoción era general. Cada uno revisaba su equipo con esmero, como si se preparara para un examen final. Algunos repasaban manuales sobre submarinos alemanes, buscando una pista que los guiara al nombre del buque que yacía en el fondo. Uno de los más entusiasmados era Steve Feldman, técnico de utilería de la cadena CBS. Había llegado al buceo tras un divorcio y una depresión. Con el tiempo, el mar lo transformó. Perdió peso, dejó de fumar, recuperó la energía y se volvió instructor. Amaba las inmersiones tranquilas y poco profundas, pero el hallazgo del misterioso submarino le ofrecía algo que nunca había vivido: la oportunidad de escribir historia. En su barrio de Nueva York, los taxistas se negaban a llevarlo cuando lo veían cargado con 200 kilos de equipo, pero él sonreía ante cada negativa. Era su ritual antes de embarcarse. El Seeker zarpó pasada la medianoche. Había 13 buzos a bordo, cada uno con 2 inmersiones programadas.
En teoría, 26 oportunidades para hallar la pieza que revelara la identidad del submarino. Sin embargo, Bill Nagel, el capitán, no estaba tranquilo. Temía que otras embarcaciones supieran del hallazgo. Chatterton se rió. Si hubieras mantenido la boca cerrada, dormirías tranquilo. Al amanecer llegaron al sitio. Chatterton descendió primero para enganchar el ancla. La visibilidad era de unos 6 metros. En la arena descubrió un bloque metálico. El torreón de mando había caído del casco. Al acercarse vio la enorme brecha lateral del submarino, un desgarrón que solo podía haber sido causado por una explosión catastrófica. Esa imagen le confirmó que la nave no había descendido en calma. Recorrió el contorno para reconocer la forma y ubicación de cada estructura. Dejaría la exploración interior para su segunda inmersión. Poco después descendieron Paul Skibinski y Feldman. Penetraron en la zona del impacto, donde la torre derribada yacía junto al casco. Entre los restos hallaron fragmentos de equipo, piezas metálicas con números apenas visibles. Todo prometía ser clave, pero el plan era estricto. Después de 14 minutos debían ascender. Skibinski hizo la señal del reloj. Feldman asintió. Mientras el primero subía por la línea de anclaje, miró hacia abajo y notó que no salían burbujas del regulador de Feldman. Volvió de inmediato. Cuando lo giró, vio sus ojos abiertos, sin parpadeo. Gritó bajo el agua, intentando colocarle el regulador, pero el cuerpo no reaccionó. Sin pensar, lo abrazó e intentó llevarlo a la superficie, luchando contra el peso muerto y el agotamiento. Subía metro a metro, jadeando, hasta que vio venir a otros buzos. Al soltar la cuerda para descansar, la corriente los separó. Feldman comenzó a hundirse sin vida, la mirada fija hacia arriba. Doug Roberts se lanzó tras él, atrapó su arnés y trató de inflar su chaleco, pero el equipo de Feldman era una maraña imposible. Ambos cayeron hasta tocar fondo a más de 60 metros. Roberts, semiaturdido por la narcosis, ató una cuerda al cuerpo antes de ascender. Logró alcanzar de nuevo la línea de anclaje, sangrando por la nariz y los oídos. Arriba, Chatterton comprendió al ver lo que Feldman ya no respiraba. Nadie podía volver aún al agua. El riesgo de descompresión era alto. 2 horas después, Chatterton y Crowell descendieron para recuperar el cuerpo, pero solo hallaron la máscara y el tubo. La cuerda se había soltado. El cadáver había desaparecido en la arena. El capitán Nagel, temiendo que otros capitanes rastrearan la posición, retrasó el aviso a la guardia costera. Pasaron más de 4 horas antes de reportar la muerte. Al llegar a puerto, todos tuvieron que escribir su versión de los hechos. La comunidad de buceo entera se estremeció con la noticia. Algunos hablaron de un desmayo súbito. Otros pensaron que el miedo o la presión lo habían vencido. Esa noche, los compañeros recordaron las palabras de Feldman la víspera del viaje. Si alguna vez muero, quiero morir buceando, porque es lo que más amo. Richie Kohler, tras las sombras del U-Boat. Richie Kohler había crecido entre 2 mundos que lo moldearon de maneras opuestas. Su madre, de raíces sicilianas, llenaba la casa con aromas, abrazos y ruido de cocina. Su padre, descendiente de alemanes, mantenía un carácter severo, disciplinado y orgulloso de su origen. En ese contraste, el niño descubrió su obsesión por el conocimiento y por todo lo que estuviera hecho de metal, velocidad o historia. Mientras otros de su edad jugaban en la calle, él devoraba páginas de National Geographic, manuales de armas y libros sobre guerras que apenas comprendía. El mar que bordeaba Brooklyn empezó a atraerlo como si lo llamara por nombre. Su padre, dueño de un negocio de vidrios, lo llevaba a pescar frente a Rockaway Inlet. Allí, mientras la línea se hundía en el agua verde, le hablaba de los barcos que habían sido destruidos por submarinos alemanes durante la guerra. Richie escuchaba y se imaginaba aquellos monstruos de acero moviéndose bajo sus pies, silenciosos y cargados de muerte. Cuando supo que cerca de Nueva York habían tendido redes para evitar la entrada de los U-Boats, sintió que la guerra no quedaba tan lejos de su propia costa. En esos días compró su primer modelo a escala de un submarino y lo pintó como si siguiera atrapado entre esas redes. La relación con su padre fue tan dura como decisiva. El hombre lo impulsaba a aprender, a cortar vidrio, a usar sierras y herramientas desde niño, pero también lo humillaba cuando fallaba. Richie temía sus palabras más que el dolor, y cada corrección lo empujaba a intentar de nuevo.
Con el tiempo aprendió a moverse en el barco con precisión y a cumplir tareas que ningún otro chico podía. También aprendió que el amor podía confundirse con exigencia y que la fuerza era el único camino hacia el respeto. Su infancia estuvo marcada por dos imágenes que no olvidó jamás. En una ocasión, durante una salida de pesca, su padre cortó el motor para rodear lo que parecía un objeto oscuro en el agua. Era el cuerpo de una mujer, su piel marcada por heridas, su cabello flotando como algas. Años después, volvió a ver otro cadáver, esta vez el de un hombre ahogado. Aquellos encuentros tempranos con la muerte lo dejaron con una mezcla de temor y fascinación por el mar, un lugar donde la belleza y el horror convivían sin aviso. Cuando su familia se separó y se mudó a Florida, Richie se refugió en la lectura y en el buceo. Aprendió a sumergirse en aguas turbias con un tanque de oxígeno y a respirar sin miedo en lo que para otros era oscuridad. Allí conoció a Don Davidson, un compañero que compartía su afición por la historia alemana y la tecnología militar. Juntos construyeron modelos de aviones y soñaron con explorar el océano como verdaderos aventureros. Al terminar la escuela, Richie quiso unirse a la Marina. Soñaba con trabajar en submarinos y servir en una nave que lo llevara a las profundidades. Pero un antiguo expediente escolar, un incendio provocado como broma, arruinó la oportunidad. En un solo día pasó de ser aceptado por la Marina a ser expulsado de ella. La frustración fue tan grande que abandonó Florida y regresó a Nueva York para trabajar con su padre. Durante un encargo en un centro de buceo, vio fotografías del Andrea Doria, un transatlántico hundido a 250 pies de profundidad. Aquellas imágenes lo conmovieron como nada antes. Decidió que volvería al agua, sin importar el riesgo. Empezó a bucear en naufragios del Atlántico con un grupo conocido como los Tugs, hombres rudos que buscaban reliquias de barcos hundidos. Con ellos aprendió las reglas de la supervivencia: nunca subir demasiado rápido, no ignorar los pequeños errores y compartir lo que se encontrara. En poco tiempo se volvió uno más de la pandilla, capaz de adentrarse en compartimentos oscuros y salir con piezas que otros no se atrevían a tocar. La hermandad de los buzos le devolvió la sensación de pertenencia que había perdido. Fundaron los Atlantic Wreck Divers y se hicieron conocidos por su audacia. Entre cerveza, música y gritos, hablaban de naufragios como si fueran conquistas. Richie destacó por su energía y su falta de miedo. Su apodo, Crackhead, no provenía de las drogas, sino de su frenética pasión por el buceo. En los fines de semana bajaban al fondo del mar a buscar historia. Durante la semana, Richie dirigía un pequeño negocio de cristales con su esposa Felicia y su hijo recién nacido. El equilibrio entre familia y mar se mantuvo hasta que escuchó un rumor. Un grupo de buzos había encontrado un submarino alemán desconocido frente a la costa de Nueva Jersey. La noticia lo sacudió. No podía dejar de pensar en las historias que su padre le contaba cuando era niño, en los U-boats que acechaban tan cerca del hogar. Cuando uno de los buzos del equipo lo llamó para invitarlo, no dudó un segundo. Dijo que sí antes de siquiera preguntar el lugar o las condiciones. El encuentro con John Chatterton y el resto de los hombres del Seeker no fue fácil. Kohler llegaba desde un entorno rudo, de buzos acostumbrados a celebrar con cerveza más que a discutir teorías. Chatterton era metódico y exigente, un perfeccionista que analizaba cada detalle del naufragio. Entre ambos surgió una mezcla de respeto y competencia. Mientras el primero confiaba en la intuición y en el impulso, el segundo creía en la disciplina y en la evidencia. Esa tensión daría forma a la búsqueda. Durante una de las inmersiones más profundas, la visibilidad era escasa y el agua helada. El casco del submarino aparecía como una sombra inmensa en medio de la oscuridad. Los hombres se movían despacio, apenas iluminados por los haces de sus linternas. Dentro, el silencio era total, roto solo por las burbujas que ascendían hasta perderse en la negrura. De repente, algo metálico brilló en el suelo del compartimento. Chatterton lo tomó con cuidado. Era un cuchillo de acero con una inscripción grabada. En la hoja se leía un nombre, Horenburg. A bordo del Seeker, los buzos colocaron el cuchillo sobre la mesa. Era la primera pista tangible que podía revelar quiénes habían estado dentro del submarino y, sobre todo, a qué nave pertenecía. Kohler lo observó en silencio, como si se tratara de una reliquia sagrada. Aquel pedazo de metal resumía todo lo que lo había llevado hasta allí. Su infancia entre libros de guerra, su fascinación por la ingeniería alemana, la dureza de su padre,
los cuerpos sin nombre que había visto flotar en el mar. Esa noche, en la cubierta, el grupo discutió posibles identificaciones. Algunos pensaban en el U-853, otros en unidades desaparecidas en 1945. Chatterton se mantenía reservado, buscando coherencia en los números de serie y en los restos del casco. Kohler, en cambio, hablaba del valor simbólico del hallazgo. Sentía que ese cuchillo era una voz que emergía desde el pasado, una prueba de que aquellos hombres atrapados bajo el acero también habían tenido nombres y vidas. Las inmersiones siguientes se volvieron más peligrosas. El aire era escaso, el frío intenso y la corriente impredecible. Cada descenso ponía a prueba su resistencia física y mental. Chatterton mantenía la calma y los protocolos. Kohler, guiado por la emoción, se aventuraba más lejos. A veces discutían, otras se entendían sin hablar. En el fondo, ambos compartían la misma necesidad: descubrir la verdad del submarino y darle identidad a sus tripulantes. Con el tiempo, la investigación del U-Boat uniría sus destinos más de lo que cualquiera imaginaba. Para Kohler, aquel proyecto se transformó en un viaje hacia sí mismo. Lo que empezó como una aventura terminó siendo una búsqueda de significado, saber quiénes fueron los hombres que murieron encerrados en esa nave y, de alguna manera, reconciliarse con su propio pasado. En cada inmersión, cuando la luz se desvanecía y el acero del submarino volvía a surgir de la oscuridad, tenía la sensación de estar regresando al lugar del que nunca se había ido, las sombras del U-Boat que lo habían perseguido desde niño. El precio del misterio, los muertos del U-Hu. La investigación sobre el submarino alemán descubierto frente a Nueva Jersey había llegado a un punto muerto. John Chatterton continuaba reuniendo documentos, escribiendo cartas y buscando nombres que pudieran darle una pista sobre aquel pecio sin identidad. El cuchillo marcado con el apellido Horenburg parecía su único hilo de verdad. Envió consultas a expertos en submarinos, antiguos marinos y coleccionistas alemanes, pero durante semanas nadie respondió. Cuando por fin alguien lo hizo, aseguró que un tal Horenburg seguía con vida, aunque no recordaba haber tenido un cuchillo grabado con su nombre. Poco después, los registros confirmaron que el único hombre con ese apellido había servido en el U-869, hundido en aguas africanas. El dato no encajaba con el lugar donde ellos buceaban. Sin aceptar la derrota, Chatterton viajó a Washington, D.C. para revisar los archivos del Naval Historical Center. Allí fue recibido por el veterano Gordon Beth y conoció a Bernard Cavalcante, custodio de los registros de guerra. Ambos le permitieron buscar información en los diarios de operaciones, mapas y reportes de combate. Sin embargo, las coordenadas del hallazgo no aparecían en ninguna lista de naufragios. «En ese punto del océano no hay nada», le dijo Cavalcante, sorprendido por la precisión de sus coordenadas. Ni la Marina de Estados Unidos ni los registros de la posguerra mencionaban un hundimiento en esa zona. Le dieron acceso a los diarios antisubmarinos y a los informes de la Eastern Sea Frontier, los documentos más completos sobre la guerra en el Atlántico. Chatterton pasó días entre papeles amarillos, leyendo cada reporte de hundimientos entre 1942 y 1945. Ninguno hablaba de un combate o una explosión cerca de la costa de Nueva Jersey. Aquella ausencia lo desconcertó. Era como si el submarino jamás hubiera existido. En compañía de John Jurga, viajó luego a Alemania. En el Memorial de los U-Boats de Moltenort buscó el nombre del misterioso Horenburg. Solo halló uno, el del operador de radio del U-869. El siguiente destino fue el archivo de Horst Bredow, considerado el mayor experto en submarinos alemanes. El anciano los recibió cordialmente, pero tras revisar sus registros concluyó que todos los U-Boats conocidos estaban contabilizados. Solo les sugirió volver al pecio y buscar dentro algún objeto con un nombre o número grabado. Cuando regresó a Estados Unidos, Chatterton escribió a Kohler: «Sabemos más que ellos, tenemos que volver abajo». Esa frase marcó el rumbo. Si la respuesta no estaba en los archivos, estaría en el fondo del mar. Durante los meses siguientes prepararon un nuevo viaje, decidido a penetrar más a fondo en el casco y hallar una pista definitiva. Mientras tanto, los archivos solo les daban hipótesis contradictorias. Algunos informes hablaban del U-851, desaparecido rumbo al Índico. Otros mencionaban el U-158, hundido cerca de Bermudas.
Ninguna coincidía con la ubicación real del pecio. Para mayo de 1992 programaron la primera inmersión del año. El grupo llamaba al naufragio Yu-Hu, pero todos creían que pronto dejaría de ser un misterio. Durante la temporada baja, Chatterton había escuchado hablar de un nuevo tipo de mezcla respiratoria, una combinación de helio, oxígeno y nitrógeno llamada Trimix. Prometía eliminar la narcosis de profundidad y ampliar el tiempo útil bajo el agua. Kohler, más conservador, lo consideró una locura. «Eso es magia negra», le advirtió. «Si lo usas a 200 pies, te matará». Chatterton y Jurgen no lo escucharon. Se inscribieron en un curso en Florida con el instructor Billy Deans. Allí aprendieron los principios del buceo técnico y regresaron con la idea de mezclar ellos mismos los gases. En el garaje de Chatterton instalaron cilindros de helio y oxígeno, válvulas de precisión y manómetros. Manipulaban el sistema desde una ventana, con la esperanza de no volar por los aires si algo salía mal. Después de semanas de ensayo, lograron una mezcla estable de 17% de oxígeno, 30% de helio y el resto de nitrógeno. En febrero llegó una noticia que estremeció al grupo. Un barco pesquero había encontrado un cuerpo flotando, todavía con traje de buzo. La Guardia Costera lo identificó como Steve Feldman, desaparecido meses atrás cerca de Liu Hu. Era la primera víctima directa de aquel misterio. El 24 de mayo el barco Seeker zarpó de Brielle. El día amaneció claro, el mar plano como un espejo. Chatterton y Jurgen estrenaron el Trimix. Kohler se mantuvo fiel al aire convencional. En cuanto descendieron, la visibilidad fue extraordinaria. A 100 pies podían ver el submarino completo, con su silueta intacta salvo por la herida abierta en el costado. Dentro, Chatterton avanzó entre restos humanos y cables colgantes, grabando cada rincón del control central. Por primera vez sintió que conocía a aquellos hombres. Había leído sus cartas y estudiado sus rostros en fotografías. Ya no eran desconocidos. Kohler, en la parte trasera, reconoció en los huesos y cascos la presencia de los antiguos tripulantes. El respeto reemplazó al miedo. Ambos regresaron al Seeker con la misma convicción. La misión ya no era una búsqueda, sino una responsabilidad hacia la memoria de los caídos. La jornada se vio interrumpida por un accidente. El médico Lew Cole, que usaba Trimix por primera vez, se lanzó al agua sin ajustar la flotabilidad. Cayó como una piedra hasta el fondo. Cuando intentó subir, su aire se agotó y emergió a toda velocidad. Chatterton y Kohler lo rescataron y aplicaron oxígeno hasta que llegó un helicóptero. Sobrevivió, aunque con secuelas de descompresión. Semanas después, el 9 de junio, volvieron al Yu-Hu. Esta vez se unieron dos nuevos buzos. Chris y Chrissy Rouse, padre e hijo, expertos en cuevas y conocidos por su temperamento explosivo. Se insultaban sin parar, pero bajo el agua funcionaban como una sola mente. Venían decididos a identificar el submarino. El plan era claro. Chatterton exploraría la proa en busca de las placas numeradas de los tubos lanzatorpedos. Kohler registraría los compartimientos de popa. Danny Crowell mediría el largo del casco y Jurgen buscaría indicios de un cañón de cubierta. Cuando Chatterton llegó al primer tubo, vio que el metal se había desintegrado. Las placas se habían deshecho con los años. Kohler, en cambio, halló un par de botas perfectamente alineadas, como si los marinos las hubieran dejado la noche anterior. No encontró nombres, pero la escena lo conmovió. Las mediciones revelaron que el submarino tenía unos 250 pies de eslora, lo que descartaba al U-851. Tampoco había base para un cañón, por lo que el U-158 quedaba fuera. Todos los indicios volvían a cero. Cansados pero comprometidos, Chatterton y Kohler se reunieron más tarde en un restaurante de Nueva Jersey. Decidieron que jamás removerían restos humanos para buscar objetos identificativos. Establecieron 5 razones: respeto a los marinos, respeto a sus familias, solidaridad entre buzos, defensa de la reputación del buceo técnico y fidelidad al propósito moral del proyecto. Si alguna vez veían una placa entre huesos, podrían moverla, pero nunca revolver restos. Pasó el verano y el mar no les dio tregua. Cuando por fin pudieron regresar, en septiembre, Chrissy Rouse encontró un trozo de lona con letras alemanas. Creyó que era una pista decisiva. Planeó recuperarla en la siguiente inmersión. En octubre, el Seeker zarpó una vez más. El capitán Bill Nagel, enfermo y derrotado por el alcohol, no los acompañó.
Durante esa última expedición, Chatterton encontró un pedazo de aluminio cubierto de corrosión. Al limpiarlo, aparecieron las palabras Bauart 9C y Deschimag Bremen. El hallazgo confirmaba que el submarino era un tipo 9C, fabricado en los astilleros de Bremen, lo que reducía la lista de posibilidades a unas pocas unidades. Por fin tenían una pista sólida. Al día siguiente, con el mar agitado, solo 6 buzos decidieron bajar, entre ellos los Rouse. Discutieron sobre quién debía pagar el trimix y terminaron descendiendo sin él, respirando aire normal para ahorrar dinero. Chrissy se internó en la cocina del submarino para liberar la lona que había visto antes. El peso de un mueble de acero cedió y se le vino encima, atrapándolo. Su padre logró sacarlo, pero ambos se desorientaron y perdieron las botellas de emergencia. Subieron sin descompresión, sabiendo que su vida pendía de minutos. Emergieron agitados, con los ojos dilatados por la hipoxia. Chatterton intentó auxiliarlos, pero Chris se desplomó en el agua y Chrissy gritaba de dolor. No podía mover las piernas. Los subieron al barco. Durante hora y media, Chatterton practicó reanimación sobre el padre, sin éxito. A su lado, la enfermera Barb Lander intentaba calmar al hijo, que deliraba entre gritos y súplicas. Un helicóptero llegó y evacuó a ambos. Chris murió en la cubierta, Chrissy en la cámara hiperbárica horas después. Aquel otoño, el Uhu ya se había cobrado 3 vidas. La obsesión por descubrir su nombre había transformado una investigación en una tragedia. Chatterton regresó a su casa y miró el cuchillo de Horenburg sobre el escritorio. Por primera vez no se preguntó quién había sido su dueño. Permaneció en silencio, consciente de que el precio del misterio había sido demasiado alto. El U-857, el engaño de los archivos. Poco después de la muerte de los Rouse, John Chatterton y Richie Kohler regresaron al lugar del naufragio para recuperar el equipo perdido de los buzos. Durante el trayecto, ambos pensaron en el relato sobre el accidente de Chrissy en la cámara de recompresión de Jacobi. Su sangre se había llenado de burbujas hasta volverse espesa como lodo. Kohler, nervioso, fumó sin pausa durante el viaje y se preguntó cuánto tiempo más podría seguir buceando solo con aire mientras todos los demás adoptaban el trimix. Al llegar, Chatterton grabó imágenes del interior del submarino, mostrando la cocina destruida y los estantes caídos. Entre los restos vio la cuerda de guía que Chrissy había usado, ahora enredada alrededor de una gran pieza de lona que el joven había tratado de liberar. Con la visibilidad despejada, Chatterton se dio cuenta de que la tela pertenecía a una balsa salvavidas, con instrucciones en alemán. Afuera, Kohler encontró 3 tanques de aire marcados con el apellido Rouse. Ninguno tenía nombre de pila, porque padre e hijo los intercambiaban libremente. De vuelta en Nueva Jersey, retomaron la investigación. Con los esquemas del submarino en mano, comenzaron a estudiar los registros del astillero Deschimag Bremen, donde se habían construido los U-boats del tipo 9C. Encontraron que 52 de esos submarinos nunca regresaron de sus misiones. Decidieron reducir la lista mediante un método lógico. Mientras cenaban en Scottish, establecieron 2 reglas: eliminar cualquier submarino con sobrevivientes, ya que su identidad sería conocida, y descartar los que tuvieran cañón de cubierta, porque el Uhu carecía de él. Así redujeron el número a 20. Kohler, emocionado, sostuvo la hoja de papel donde quedaban los posibles candidatos. «Aquí está la respuesta», dijo. «Solo tenemos que eliminar el resto». Por primera vez en mucho tiempo sentían que estaban frente a una investigación real, no repitiendo datos ajenos. Semanas después viajaron a Washington para continuar. Según los registros, 22 de los 52 habían tenido sobrevivientes, y 10 más contaban con cañón. El trabajo era tedioso, pero la lista final con 20 candidatos los llenó de entusiasmo. Decidieron revisar los diarios de operaciones de la Kriegsmarine, los BDU-KTBs, para rastrear las rutas de esos submarinos. Cualquier nave que hubiese operado lejos de la costa este de Estados Unidos quedaría descartada. Planeaban volver a Washington la semana siguiente, dividiéndose la búsqueda. Pero en la medianoche anterior al viaje, el teléfono de Kohler sonó. Al otro lado no hubo palabras, solo el sonido de un vaso con hielo. Era Billy Nagel. «¿Crees que alguna vez resolveremos este misterio?», preguntó. Kohler intentó tranquilizarlo, pero Nagel confesó que tenía un arma frente a él y que estaba harto de todo. Mencionó a los compañeros muertos, Feldman, los Rouse, dudas. «Los veo en mis sueños», dijo antes de colgar.
Kohler llamó enseguida a Chatterton, pero este respondió medio dormido. «Lo hace seguido. Ya hemos intentado ayudarlo muchas veces, recae una y otra vez. No creo que lo haga con un arma. Su verdadero enemigo es el alcohol». Con la preocupación a cuestas, los dos buzos regresaron a los archivos. Al revisar los diarios, eliminaron 18 de los 20 candidatos. Estaban demasiado lejos del Atlántico norteamericano. Quedaban solo dos posibilidades, el U-857 y el U-879. Ambos habían zarpado desde Noruega a comienzos de 1945, en las mismas fechas que el submarino del comandante Horenburg. Aquello explicaba la aparición de su cuchillo en el naufragio. Quizás lo había prestado o alguien se lo había llevado. En cualquier caso, coincidía. Todo apuntaba a que uno de esos dos era el Yu-Hu. Los libros de historia afirmaban que el U-857 había sido hundido cerca de Boston por el destructor USS Gustafsson y el U-879 destruido frente a Carolina del Norte por los buques USS Buckley y USS Reuben James. Sin embargo, los buzos decidieron no fiarse. Chatterton propuso comprobar por sí mismos los informes de hundimiento. «Si la historia se equivoca, tenemos que verlo con nuestros ojos», dijo. Pasaron la noche en un motel barato y a la mañana siguiente volvieron al Archivo Naval Nacional. Allí leyeron el reporte sobre la supuesta destrucción del U-857. Según el documento, el 5 de abril de 1945, el submarino había atacado al petrolero Atlantic States cerca de Cabo Cod, dañándolo. 2 días más tarde, el Gustafsson detectó algo en el sonar y lanzó varias cargas explosivas. Se oyó un estallido, se olió a combustible y nada más. Lo sorprendente era que la propia Marina había catalogado inicialmente el ataque como daño leve, pero luego alguien lo corrigió a B, probablemente hundido. Para Chatterton y Kohler, aquello era la prueba de un error deliberado. «Cambiar esa letra fue una forma de cerrar el expediente», dijo Chatterton. «El submarino siguió navegando después de Boston. Si el U-857 no se había hundido allí, debía haber seguido su ruta hacia el sur, exactamente donde estaba el naufragio». La revisión del otro candidato, el U-879, mostró una historia igual de confusa. Versiones que lo daban por desaparecido, hundido en Canadá o frente a Hatteras. Al final, el consenso moderno confirmaba que se perdió en Carolina del Norte. Pero el descubrimiento más importante fue otro. Los registros navales estaban llenos de errores y correcciones forzadas. Chatterton y Kohler comprendieron que buena parte de la historia aceptada se había escrito sobre suposiciones. Cansados pero eufóricos, celebraron en el coche. Habían llegado a una conclusión sólida. El submarino que yacía en Nueva Jersey era con casi toda certeza el U-857. Con la temporada de buceo suspendida por el invierno, decidieron usar esos meses para reforzar la prueba. Chatterton publicó un anuncio en Proceedings, la revista del Instituto Naval de Estados Unidos, buscando a antiguos tripulantes del Gustafsson. Varios veteranos respondieron. Todos contaron el mismo relato. Habían lanzado las bombas, olido el petróleo, y nada más. Ninguno había visto restos ni confirmación del hundimiento. Chatterton escuchó en silencio. No quiso destruir el orgullo de aquellos hombres que habían creído durante décadas haber logrado una victoria. Uno incluso lo invitó a la reunión anual del barco, pero él rechazó la invitación. No podía presentarse ante ellos para decirles que la historia que contaban a sus nietos nunca había ocurrido. Mientras tanto, Kohler buscaba apoyo internacional. Localizó al historiador Robert Coppock, custodio de los archivos británicos de submarinos y empleado del Ministerio de Defensa. Cuando logró comunicarse con él en Londres, se sorprendió por su trato cordial. Coppock conocía su trabajo y se mostró intrigado. Escuchó cada detalle, desde los hallazgos hasta la hipótesis del U-857, y coincidió en que la teoría era sólida. Prometió revisar los registros británicos y alemanes. Kohler, exultante, llamó a Chatterton. «Nos apoya el hombre que más sabe de U-boats. Dice que lo nuestro tiene sentido». Chatterton sonrió. «Esto ya es una aventura en toda regla». Con el tiempo también contactaron a Horst Bredow y Charlie Grützemacher en Alemania. Ambos estudiaron las evidencias y dieron su respaldo. A comienzos de 1993, la mayoría de los expertos consultados aceptaban que el submarino era el U-857.
Convencidos, los buzos comenzaron a imaginar cómo había sido su final. Los especialistas en explosivos coincidían en que la destrucción del casco correspondía a una explosión externa, probablemente causada por un torpedo. Pero no existía registro de ataque alguno en esa zona. Solo quedaba una posibilidad, un torpedo defectuoso que había dado la vuelta, un llamado Circle Runner, capaz de regresar y golpear a su propio lanzador. En una de sus reuniones en Scottish, Kohler planteó la escena. El comandante Rudolf Premauer, al mando del U-857, observando por el periscopio un objetivo frente a Nueva Jersey. Da la orden de disparo. El torpedo se lanza, pero pronto el operador de sonar grita que regresa. El submarino intenta hundirse de emergencia. Los hombres corren, cierran válvulas, bajan controles. No hay tiempo. La detonación los alcanza y el casco se parte. 7 centenas de libras de explosivos acaban con todos. Chatterton asintió. Por eso no hay testigos. Fue de noche, en silencio, bajo el agua. Durante un momento quedaron callados, imaginando la desesperación de esos últimos segundos. A la mañana siguiente, Chatterton revisó las listas de tripulación obtenidas en Alemania. El radioman jefe se llamaba Erich Krage, nacido en 1917. Probablemente fue el primero en detectar el torpedo que regresaba. Kohler buscó fotografías del comandante Premauer y los comparó con los documentos. Se sentían cerca de esos hombres, como si los conocieran. Durante los 2 meses siguientes estudiaron la historia completa de la guerra submarina, repartiendo entre ambos decenas de libros. Al leer los capítulos finales, descubrieron que más de 30.000 submarinistas alemanes habían muerto, más de la mitad del total. A comienzos de 1945, la vida media de un tripulante era de apenas 2 meses. Los que operaban cerca de América casi nunca regresaban. Entre esas páginas hallaron respeto por la resistencia de aquellos jóvenes. Aunque luchaban por un régimen derrotado, lo hacían con valentía, sabiendo que no volverían a casa. Los informes aliados esperaban motines o rendiciones, pero nunca ocurrieron. A pesar del desastre, los submarinos siguieron zarpando hasta el final. Las pérdidas fueron terribles. Radares, convoyes, localización por radio y el descifrado del código Enigma habían vuelto imposible su supervivencia. De cada misión, la mitad no regresaba. Mientras repasaban esos datos, Chatterton y Kohler también sintieron admiración por el ingenio aliado que había vencido a esa amenaza. Sin embargo, no podían dejar de pensar en los hombres del submarino que ellos habían encontrado. No los veían como enemigos, sino como seres atrapados en una guerra sin salida. Cuando se reunieron otra vez en Scottish, hablaron en tono distinto. Ya no se trataba del misterio de un número de serie, sino de personas. Ambos coincidieron en que, al igual que aquellos marineros, ellos también estaban ligados por un destino común, una fraternidad silenciosa nacida bajo el mar. La noche terminó con una pregunta que ninguno quiso responder. Si abandonaban la búsqueda ahora, ¿qué diría eso de ellos? El Uhu había cobrado 3 vidas y revelado decenas de secretos, pero seguía desafiándolos. En el fondo, sabían que no podían detenerse. El misterio del U-857 y la voz callada de los muertos aún los llamaban desde las sombras del Atlántico. U-869, el submarino que desafió la historia. A finales de mayo de 1993, mientras los habitantes de Brielle se preparaban para el verano, Chatterton y Kohler reservaron el Seeker para retomar las inmersiones en el misterioso submarino. Ya lo llamaban U-857 y hasta lo mencionaban así en las charlas de buceo. Cuando alguien les preguntaba por qué seguir arriesgándose si creían haber descubierto su identidad, ambos respondían que sin una prueba física todo era solo teoría. No habían llegado tan lejos para basarse en suposiciones. El viaje inaugural de esa temporada se programó para el Día de los Caídos, el 31 de mayo. Al conducir hacia el muelle, los dos sentían una satisfacción que hacía tiempo no conocían. Chatterton había recorrido los pasillos del naufragio como nadie, filmado cada rincón y recopilado datos que ni los mayores expertos ponían en duda. Kohler, que 2 años atrás solo vivía para acumular trofeos, se sentía distinto. Ya no era un cazador de chatarra, sino un explorador. La experiencia lo había cambiado. Dedicaba sus inmersiones a observar, a comprender. No todos lo veían con buenos ojos. Algunos compañeros de los Atlantic Wreck Divers lo criticaban abiertamente.
¿Y qué tal con tus nuevos amigos?, le lanzaban con sarcasmo. ¿Qué tal bucear con el tipo que cerró el Doria? Las burlas le dolían, pero Chatterton lo animaba. Tus viejos colegas repiten los mismos pecios una y otra vez. Tú estás haciendo historia. Kohler asentía. Tienes razón, John, ya no soy el mismo. Durante ese invierno había dejado el tabaco y aprendido a usar Trimix, la mezcla de gases avanzada que antes se había negado rotundamente a probar. Quería reducir riesgos y no repetir los errores que habían costado vidas. Aún así, cuando llegaron al puerto notaron el vacío. Muchos buzos ya no querían acercarse a ese pecio. Decían que era una trampa mortal. 3 hombres habían muerto allí. El viaje costaba caro y ya no quedaban tesoros de exhibición. Solo unos pocos, entre ellos Chatterton y Kohler, estaban dispuestos a volver. Entre los que abordaron esa noche estaba Bill Nagel, el viejo capitán. Su aspecto los impactó. Piel amarillenta, hematomas, cabello grasiento. Apenas pesaba 50 kilos. Caminaba con su viejo saco de dormir bajo el brazo, el mismo con el que había dormido décadas atrás en el Andrea Doria. Todos fingieron normalidad. «Qué bien luce el Seeker, Bill», le dijeron. Él apenas sonrió. Mientras el barco se alejaba del muelle, cada equipo repasó su estrategia. Packer y Gato intentarían entrar en la sala de motores diésel, una zona bloqueada por un conducto caído. Planeaban moverlo con bolsas de elevación, una maniobra delicada pero necesaria. Si lograban abrir paso, también accederían al compartimiento de motores eléctricos, hasta entonces intacto. Chatterton, en cambio, tenía otro plan. Se concentraría en las cabinas delanteras, radio, mando y oficiales, lugares ya explorados, pero creía que allí aún había algo por descubrir. «No se trata de excavar», le explicó a Jurga, «sino de mirar hasta que el desorden empiece a tener sentido». Kohler, por su parte, buscaba objetos personales, relojes, encendedores, gorras. Sabía que los recuerdos de la tripulación podían guardar pistas de identidad. Con el amanecer, los dos saltaron al agua. Kohler respiró Trimix por primera vez y al descender sintió la diferencia. «Es como pasar de ver una tele pequeña a estar en el cine», pensó. A 200 pies de profundidad todo seguía claro. Se separaron. Kohler se dirigió al área de los suboficiales, Chatterton al camarote del comandante. El interior era un caos. Chatterton permaneció quieto, dejando que sus ojos se acostumbraran. Poco a poco, entre la maraña de restos, empezó a distinguir formas con sentido. De una pila de basura sacó una bota de cuero perfectamente conservada, de otra un cartucho de bengala, luego un pulmón de escape, una especie de chaleco con botella de oxígeno. En 20 minutos había recuperado 3 piezas intactas. Estaba seguro de que el último artefacto podía revelar un nombre. Los tripulantes solían escribirlo en el interior. Al emerger, entregó los hallazgos a Nagel. Todos rodearon el cubo con agua dulce donde limpiaban los objetos. La bota no tenía inscripción. La bengala mostraba solo el nombre del fabricante. El pulmón de escape, en cambio, llevaba el águila y la esvástica, pero ningún nombre. 0 de 3, dijo Chatterton resignado. Aún así, guardó el aparato para limpiarlo mejor en casa. Packer y Gato regresaron con buenas noticias. La tormenta invernal había movido los escombros y ahora podían entrar parcialmente en la sala de motores. En la siguiente inmersión pensaban revisar los instrumentos, muchos de los cuales solían llevar grabado el número del submarino. Pero el mal tiempo los obligó a suspender la operación. Esa noche, de regreso a tierra, Chatterton dejó secar el pulmón en su garaje junto a una colección de piezas del Andrea Doria. Días después escuchó una explosión. Al entrar vio los estantes destruidos. La botella del artefacto había estallado. Aún conservaba oxígeno a presión. Entre los fragmentos el metal relucía limpio. Grabado en él, Chatterton leyó 15.4.44. Era la fecha de prueba hidráulica, 15 de abril de 1944. Aquello demostraba que el submarino había zarpado después de esa fecha. Era una pista crucial. Llamó a Kohler de inmediato. El artefacto explotó, pero dejó un mensaje. Nuestro submarino navegó después de abril del 44. Ambos coincidieron. Eso reforzaba la teoría del U-857, operativo en 1945. Sin embargo, esa misma semana llegaron 2 noticias que cerrarían un ciclo.
La primera, la muerte del veterano comandante Carl Friedrich Merten, quien había ayudado en sus investigaciones. La segunda, la carta del historiador Gregory Weidenfeld, quien aceptaba que su hipótesis sobre otro submarino era errónea. Para Chatterton, era el final de una etapa. Las siguientes semanas, el mal tiempo impidió bucear. El Seeker volvió al mar el 31 de julio. Chatterton y Kohler descendieron juntos, cada uno repitiendo su método. Chatterton se mantuvo inmóvil entre los escombros del camarote. Allí encontró un par de binoculares cubiertos de sedimentos. Kohler, en otra sección, levantó un cráneo humano de entre los restos. No lo tiró, como hubiera hecho antes. Lo sostuvo frente a su máscara y murmuró: «Algún día sabremos tu nombre». Luego lo colocó mirando hacia el resto de la tripulación. Cuando regresaron al barco, examinaron las piezas. Los binoculares no tenían marca visible. Packer y Gato subieron poco después con un enorme manómetro. Mostraba la insignia nazi, pero sin número identificador. El metal, deteriorado, confirmaba que los componentes tardíos del Tercer Reich se habían fabricado con aleaciones pobres. Si todo el equipo era así, ninguna inscripción habría sobrevivido. Durante los siguientes meses repitieron la rutina: nuevas inmersiones, nuevos objetos, pero sin respuestas. Chatterton halló un estuche de cirugía completo y más tarde un cronómetro naval, ambos intactos pero sin número de serie. «Quédense con esto», les dijo a sus compañeros. «A mí solo me interesa el nombre del barco». Kohler protestó: «Son piezas únicas». Pero Chatterton estaba agotado. 4 meses después del primer viaje, sentía que el naufragio jugaba con ellos. Cada vez que creían acercarse, aparecían objetos nuevos, como si la tripulación muerta los colocara allí para distraerlos. Esa noche, de regreso a puerto, Kohler le juró: «No vamos a rendirnos. Cueste lo que cueste, seguiremos hasta el final». Chatterton le estrechó la mano. «Entonces no nos rendimos». El otoño trajo la tragedia final. Bill Nagel, enfermo y arruinado, fue hospitalizado tras sufrir una hemorragia interna. Los médicos le advirtieron que un solo trago podría matarlo. Al salir del hospital fue directo a una licorería. Esa misma noche murió. Tenía 41 años. Kohler asistió al funeral. Chatterton no pudo. «El hombre en ese ataúd no era mi amigo», dijo con voz baja. Kohler cargó el féretro y sintió que pesaba casi nada. Cuando terminó la temporada, ambos comprendieron que habían pasado 3 años desde que descubrieron el pecio. Seguían sin una confirmación oficial. En el invierno siguiente, Chatterton notó que su matrimonio se desgastaba, pasaba semanas inmerso en archivos y planes de buceo. Cathy, su esposa, se dedicaba a las competencias de tiro y casi no coincidían. En casa, el silencio pesaba tanto como las aguas del Atlántico. Kohler tampoco estaba mejor. Su esposa Felicia se marchó con los niños a Long Island, cansada de su ausencia y de su obsesión con el submarino. Él se quedó solo, visitando a sus hijos los fines de semana. Al principio disfrutó la libertad, pero pronto sintió el vacío. No podía dejar de pensar en el U-Boat. «Algo tiene que cambiar», se repetía. En febrero de 1994 llegó la carta que alteraría todo. Venía del Ministerio de Defensa británico. Chatterton la abrió de pie, con una taza de café. El texto señalaba que el U-869, comandado por Horenburg, había sido destinado originalmente a la costa este de Estados Unidos, no a Gibraltar como afirmaban los registros. Es posible, decía el informe, que la orden de cambio nunca le hubiera llegado. En ese caso, el submarino habría seguido rumbo a Nueva York. Chatterton llamó a Kohler con la voz temblando. «Richie, lo tenemos. El mensaje que debía enviarlos a Gibraltar nunca fue recibido. Nuestro submarino no es el U-857, es el U-869. La revelación los dejó en silencio. 3 años de búsquedas, cientos de inmersiones, todo cambiaba con una simple frase. El Seeker había descubierto un barco cuyo destino se desvió por una señal perdida. Un error de transmisión que lo condenó a morir en aguas equivocadas. Y así, sin saberlo, aquellos buzos habían rescatado del olvido a los hombres de un submarino que la historia había dado por muerto en otro mar. Las profundidades tienen memoria. Pasaron los años desde que John Chatterton y Richie Kohler se sumergieron por primera vez en aquel submarino sin nombre frente a la costa de Nueva Jersey. Lo que empezó como una curiosidad se había convertido en una parte permanente de sus vidas. La búsqueda de la verdad los transformó por completo.
Cada inmersión, cada documento revisado, cada conversación con familiares de marinos alemanes los había marcado. Aquel casco oxidado en el fondo del Atlántico ya no era un simple hallazgo, sino una historia de hombres, de lealtad y de memoria. Cuando la identidad del submarino se confirmó oficialmente como el U-869, los buzos sintieron una mezcla de alivio y vacío. Durante años habían trabajado para demostrar que los archivos de guerra estaban equivocados. El reconocimiento llegó en forma de cartas, artículos y llamadas de historiadores que admitían su error. Lo que nadie había logrado en medio siglo, ellos lo habían conseguido a fuerza de paciencia, riesgo y obsesión. Sin embargo, no hubo celebración ni medallas. Solo la sensación silenciosa de que los muertos, por fin, tenían nombre. Ambos habían cambiado. Kohler, que antes vivía de manera impulsiva y desordenada, empezó a orientar su vida con más mesura. Ahora pasaba más tiempo con sus hijos y con los documentos del U-869, revisando informes alemanes y norteamericanos para reconstruir cada movimiento del submarino antes de hundirse. En sus charlas con otros buceadores ya no hablaba de récords de profundidad ni de botines, sino de respeto y de historia. Chatterton, por su parte, se volcó en una manera más reflexiva de entender la vida bajo el agua. Sus días en el Seeker se habían convertido en algo parecido a un ritual. Observaba el mar en silencio y recordaba cada rostro perdido, los buzos que no volvieron, los tripulantes del submarino, los amigos que se quedaron en el camino. El ruido de las hélices era para él como el eco de esas memorias. El hallazgo del U-869 atrajo atención internacional. Historiadores navales de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos los contactaron para contrastar datos. Los archivos oficiales se corrigieron. Ya no se afirmaba que el U-869 hubiera desaparecido cerca de Gibraltar, sino en aguas de Nueva Jersey. Para las familias alemanas, aquella rectificación significó mucho. Durante décadas habían creído que sus parientes habían muerto lejos del hogar, sin saber dónde. Ahora podían imaginar el lugar exacto donde descansaban. En 1995, Kohler viajó a Alemania para reunirse con descendientes de algunos de los marinos. Llevó fotografías del submarino, del cuchillo con el nombre de Horenburg, del emblema nazi grabado en las piezas metálicas. Las familias lo recibieron con respeto. Algunos lloraron al ver las imágenes. Otros simplemente guardaron silencio. Nadie los había recordado oficialmente en 50 años. Kohler comprendió que la búsqueda no había sido solo un acto de investigación, sino también de humanidad. Mientras tanto, Chatterton continuó explorando otros pecios, pero ninguno lo marcó como el del U-869. Había en aquel lugar una presencia que no se disipaba. Durante una de sus últimas inmersiones allí, permaneció varios minutos frente a los restos del control de mando, donde alguna vez un oficial había dado la orden de descender. No movió nada, no tocó nada. Solo flotó, escuchando su propia respiración. Luego ascendió lentamente, sin mirar atrás. Supo que era la última vez que vería ese lugar. El reconocimiento de su trabajo no fue inmediato. Al principio, muchos dudaban de que un grupo de buzos civiles hubiera corregido los registros históricos de la Marina estadounidense. Pero los documentos, las filmaciones y las pruebas eran irrefutables. En conferencias y revistas especializadas comenzaron a referirse al caso del Uhu como uno de los descubrimientos más precisos y meticulosos de la arqueología submarina moderna. Las imágenes de sus cámaras mostraban la vida detenida dentro del casco, uniformes doblados, utensilios de cocina, herramientas de reparación. Ambos comprendieron que el mar conservaba la historia mejor que los libros. Aquel fondo frío había protegido los restos de los hombres y también el error de los registros. El océano guarda todo, decía Kohler, pero solo revela algo cuando está listo. Esa frase se convirtió en una especie de resumen de todo lo vivido. La experiencia también había cambiado su relación personal. Durante años habían discutido, competido y desconfiado, pero el peso de la tragedia los unió. Sabían que sin la persistencia de uno, el otro no habría llegado tan lejos. En 1997, cuando una productora comenzó a filmar un documental sobre su hallazgo, ambos accedieron a participar solo si se mostraba la historia real, sin héroes ni dramatismos. «No se trata de nosotros», insistía Chatterton. «Se trata de los hombres que siguen ahí abajo.
Con el tiempo, los dos se reencontraron en proyectos distintos. Kohler continuó con la investigación de otros submarinos alemanes hundidos en el Atlántico Norte, mientras Chatterton se dedicó a exploraciones más técnicas. Pero cada vez que hablaban, el tema inevitable era el mismo. «¿Recuerdas el día que encontramos el primer artefacto?», decía uno. «Sí», respondía el otro. «Ahí empezó todo, y ahí terminó». En los años siguientes, las universidades y museos de historia marítima incluyeron el caso del U-869 como ejemplo de investigación civil que corrigió archivos militares. La Marina alemana envió un reconocimiento formal, agradeciendo que se hubiera determinado con precisión el destino de los 56 hombres desaparecidos. Chatterton y Kohler nunca buscaron reconocimiento. El verdadero premio era saber que esos nombres ya no estaban perdidos en una lista genérica de bajas. En una ocasión, un periodista les preguntó por qué seguían buceando en pecios. Kohler respondió sin dudar: «Porque cada barco hundido es una cápsula del tiempo, y si no la visitamos, la historia se borra». Chatterton asintió y añadió: «La memoria no está en los libros, está ahí abajo». Esa frase terminaría dando nombre a una exposición de fotografías y objetos rescatados del U-869 en Nueva Jersey. La muestra reunió piezas cuidadosamente restauradas: fragmentos del casco, válvulas, relojes corroídos, documentos sellados por el agua. Entre los visitantes había marinos veteranos, familiares de los buzos caídos y jóvenes interesados en el misterio que había durado medio siglo. Muchos se detenían frente a una fotografía ampliada del interior del submarino. En ella se veía un par de zapatos, aún alineados bajo un camarote destruido. Nadie sabía de quién eran, pero todos comprendían lo que representaban, el instante exacto en que el tiempo se detuvo. Con los años, ambos aprendieron a vivir con lo que el mar les había enseñado. Chatterton siguió sumergiéndose, aunque con un respeto distinto. Ya no buscaba respuestas inmediatas, sino la experiencia de estar en un sitio donde el pasado seguía vivo. Kohler, por su parte, se convirtió en conferencista, explicando a jóvenes buzos la importancia de la seguridad, la investigación y la ética bajo el agua. Les hablaba de los errores cometidos, de las vidas perdidas y de cómo un simple detalle, una orden que nunca llegó, pudo cambiar la historia. En la última conversación grabada entre ambos para un documental sobre arqueología submarina, Chatterton miró al entrevistador y dijo: «El mar no olvida. Nosotros creemos que las cosas se pierden, pero el océano las guarda todas. Lo único que hicimos fue escuchar». Esa idea resumía todo el viaje. El U-869, que durante décadas fue un número extraviado en los registros navales, había recuperado su identidad gracias a dos hombres que se negaron a aceptar lo escrito. El misterio, que comenzó con un nombre desconocido, terminó convirtiéndose en una lección sobre la fragilidad de la verdad y la fuerza de la persistencia humana. Aquel casco de acero, hundido a más de 60 metros de profundidad, seguía allí. Los cuerpos, las herramientas, los símbolos, todo permanecía en su sitio. Y aunque el tiempo avanzaba, las profundidades parecían recordarlo todo. En ese silencio inmóvil, donde la luz apenas llega, reposaban los ecos de una historia que se negó a ser olvidada.